Buenos días, Adriana. ¿De dónde nos acompaña? Yo en estos momentos estoy en Garzón, Huila. Soy de Bogotá, pero me encuentro radicada en Garzón. Bueno, maravilloso, Adriana, bienvenida. Bueno, ya estamos sobre la hora. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes la asignatura Redacción de Textos Académicos. Mi nombre es Pablo Enrique Arellano García y les acompaño desde el Cauca, específicamente desde el municipio de Timbío. Yo vivo acá desde hace varios años. Obviamente soy venezolano, profesor de una de las universidades en Venezuela. Actualmente con la UPEL fui egresado en pregrado de la Universidad Pedagógica y luego pues he trabajado con ellos en los distintos posgrados, primero en maestría y luego ahora con el doctorado. Bienvenidos, entonces vamos a dar inicio. Vamos a compartir pantalla en lo que es la presentación de la unidad curricular. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. listo. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad en esto hasta el 20 de octubre de estar compartiendo la unidad curricular Redacción de Textos Académicos. Poco a poco nos vamos a ir conociendo, poco a poco van conociéndome ustedes a mí y viendo en qué los puedo ayudar, en qué los puedo ayudar y en qué les puedo apoyar. Esta unidad curricular, pues a mí me encanta porque además soy especialista en textos académicos. Entonces, todo lo que es la escritura para mí me fascina muchísimo. De hecho, mis últimos años ha sido asesorando y dirigiendo investigaciones y escribiendo también cosas que ya quiero empezar a publicar. Entonces, esta unidad curricular va a tener tres grandes temas. El primer tema está relacionado con lo que es la construcción del texto escrito en el ámbito académico, que es muy distinto a construir texto escrito en otros ámbitos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo se desarrolla el tópico del discurso, el proceso, cómo se hace la planificación, la coherencia y la cohesión, que es el tema de hoy. Luego el tema 2, el próximo sábado 7, vamos a hablar del texto y contexto para la producción escrita. Aquí vamos a hablar de lo que es la superestructura, cómo se organiza el texto desde afuera y desde adentro. Vamos a hablar de la tipología textual, un poco de por qué en un texto académico no se puede escribir los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, sino todo priva, en los textos académicos, priva el uso del masculino para todo texto escrito. Y el tema 3 va a tener que ver con toda la innovación para la producción, es decir, con todo lo que implica el uso de la tecnología, las concepciones en los procesos de escritura y los paradigmas en los procesos de escritura. Entonces, estas tres unidades las vamos a desarrollar de una manera muy sintética porque ustedes entienden que estos son clases virtuales. Hoy vamos a tener dos sesiones. En esta primera sesión les voy a hablar de lo que es el tema 1. La segunda sesión va a ser a las 9:15, donde vamos a compartir las actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a compartirles lo que es la unidad 1. Esta unidad tiene relación con la construcción del texto escrito en el ámbito académico. Ustedes tomen nota de todas las preguntas. Yo voy a durar aproximadamente 10 minutos hablando porque el mayor espacio va a ser para que hagan preguntas y conversemos, ¿no? En esta
en lo que es este tema. Y luego en la segunda parte de esta sesión, a las 9:15, ya vamos a trabajar la organización de la asignatura en lo que van a ser grupos de trabajo y las actividades que tienen que desarrollar, o la actividad que tienen que desarrollar, porque es una sola actividad organizada en 4 fases. Bien, entonces, el proceso de escritura, ¿qué significa eso? ¿Cómo se escribe? El proceso de escritura requiere de un tópico o un tema, ¿no? Tenemos por ahí un micrófono abierto, por favor. El proceso de escritura requiere de un tópico, un tema, eso en todo momento, en todo momento. Si uno va a enseñar a un niño a escribir, tiene que hablarle de un tópico, leerle al menos un cuento para que él empiece a escribir sobre el cuento, porque escribir es un proceso que va del cerebro al texto, ¿sí? Va de arriba a abajo. Y entonces, para escribir hay que leer. Y nosotros a nivel del doctorado, haciendo estudios doctorales, si ustedes van a escribir un tema de investigación, ¿qué deben leer? Pues deben leer antecedentes sobre ese tema, como otras personas lo han escrito. Yo aquí coloco, por ejemplo, si el tema es sobre estigma, pues se debe leer sobre estigma. Por eso es que es importante que ustedes, una vez que se seleccionen el tema de tesis doctoral, que lo van a hacer justamente, si ya lo tienen bien, pero si no lo tienen, es en esta unidad curricular, ustedes deben culminar la unidad curricular con un tema seleccionado para la investigación doctoral. Porque los estudios doctorales, en los estudios doctorales, lo más importante y alrededor del cual giran las distintas unidades curriculares es el tema de investigación. Bien, entonces, ese proceso de escritura, yo lo comparo mucho con que cuando un sastre empieza a crear un traje, ¿no? Eso no se hace de la noche a la mañana. El proceso de escritura va poco a poco. Daniel Casani, uno de los grandes expertos en escritura, decía que es un proceso donde se debe pensar en ideas que se van produciendo, se van corrigiendo, y uno no debe pensar en el producto final. Es decir, uno cuando tiene ideas las escribe y las escribe como le salga. Y después ya viene el producto, que es la revisión, la organización. Y hoy día para la revisión de los textos, pues están los correctores de estilo de los computadores, una persona que le puede leer a uno, le puede revisar, le puede corregir. O sea, pensar que el proceso se inicia en la producción de ideas que surgen en el cerebro a partir también de lectura de cosas relacionadas con el tema, y que como es un proceso, no se puede pensar que una vez que escribo ya está listo. No, uno escribe y reescribe, ¿no? Entonces, la planificación de ese proceso de escritura es como la maqueta previa que hace el arquitecto para levantar un edificio. Yo coloco ese ejemplo porque es como lo más que se acerca a la escritura. Uno puede incluso para escribir hacer como una especie de esquemas tipo maqueta, y a partir de ese esquema va revisando las ideas, las cambia, hace borradores, y así van saliendo versiones por versiones que permite organizar el tejido textual. Entonces, cuando ya se tiene una versión, se revisan las secuencias que deben estar relacionadas entre sí para conformar una idea, una estructura coherente. Es decir, después de que yo ya tenga una versión escrita del párrafo que voy a escribir, o de la tesis, o del cuento, o de una novela, es cuando comienzo a revisar, no es antes. La escuela nos ha enseñado a nosotros que primero es la gramática y la ortografía, y después el texto. Y por eso es que hoy día el 80%
de los profesionales en el mundo, me refiero a América Latina porque es nuestro idioma, no producen texto. Escasamente un 20% produce texto, porque la escuela nos enseñó, lo primero que nos enseña la escuela para escribir es gramática, cuando eso debería ser lo último. Yo todavía no he entendido cómo a los niños en primero y segundo grado le enseñan las partes de una oración, porque es que lo que hay que enseñar al niño es a escribir oraciones y luego es que se enseña todo lo demás, no al revés. Entonces, ya en el proceso de producción textual, cuando ya tenemos lista toda la idea, viene entonces la corrección léxica y la corrección desde el punto de vista léxico y la corrección desde el punto de vista de la cohesión gramatical. Es decir, fíjense que no es antes de tener la idea escrita, sino cuando ya yo tengo el escrito, comienza el proceso de revisión, tanto desde el punto de vista léxico, qué palabras coloco, qué palabras están repetidas, qué no están repetidas, y ya vamos a ver un ejemplito allí, y la parte gramatical, ¿no? Y también, obviamente, revisamos la coherencia, que eso tenga el hilo conductor que se establece entre las distintas ideas, no en una parte que estemos hablando en el párrafo anterior, por ejemplo, el perro ladra y luego aparecemos diciendo que el gato maulla. No, ahí ya es cuando revisamos el hilo conductor que tiene relación entre las distintas partes del texto, ¿no? Para eso, y por eso es que para la revisión de la coherencia es importante lo subtópico, es decir, los subtítulos o los temas que ayudan a la coherencia. Eso le da macroestructura al texto. Ya casi entrando. Por favor, tenemos un... Pero estoy esperando a ver si va a haber clase o no va a haber, porque veo muy poquita. Por favor, tenemos un... Esto queda grabado. Esto no tiene un horario. Por favor, tenemos un micrófono abierto. Por favor, tenemos un micrófono abierto. Mucho tiempo. Bien, entonces, les estaba diciendo que entonces la coherencia constituye el hilo conductor que le va a aclarar las ideas y mantener la unidad temática en el texto. Esto es importante porque cuando ustedes están escribiendo la tesis doctoral, después de tener ideas en un párrafo, entonces, o en una hoja o en un texto, ya comienza el proceso de coherencia. Otra cosa importante, es un asunto que vamos a tratar. Por favor, tenemos audios abiertos. Listo. No puedo continuar. Buenos días. Profe, buenos días. Usted como mediador puede suspender todos los micrófonos. Por favor, cerrar los micrófonos. No puedo continuar. Tienen micrófonos abiertos. Se me convierte en hidróxido. Profe, ¿y no hay manera de que ustedes de allá, usted mismo los pueda cerrar, profe? Pues yo tengo micrófonos cerrados aquí, pero cuando lo abren en Zoom, lo abre la persona y no se puede hacer nada. Ya le estoy avisando a la persona que tiene el micrófono abierto. Ajá, si la conocen, por favor. Ya de todas maneras voy a colocar un mensaje en el... No, pero ahora no van a revisar el WhatsApp. Y es que hay varios, hay 4 micrófonos abiertos. 4 micrófonos abiertos. No, y no lo puedo cerrar desde aquí porque tendría que salirme de la pantalla y volver a ingresar. Maestro, buenos días. Podrías colocar una persona como coanfitrión y te podemos ayudar para estar pendientes del micrófono. Perfecto, perfecto, gracias, listo.
alguno que voluntariamente lo haga, ¿sí? Por favor. Si quiere, asigneme ahí Wilson Serrano, si es posible que me busque ahí y me seleccione y me coloca como coanfitrión. Perfecto, listo. Voy a colocar Wilson Serrano. Listo. Bueno, vamos a terminar por acá esta primera parte porque nos podemos perder para ustedes. Listo. Ya cerraron por allí, por favor. Wilson, entonces estás pendiente por allí con los micrófonos. Ustedes deben tener los teléfonos de todos, me imagino. Maestro, pero tiene que colocarme en la sala como coanfitrión para que yo pueda desde aquí colaborarle. Déjame a ver cómo lo coloco, porque Jamie Carrillo tiene abierto el micrófono. Se pueden mencionar también para que se den cuenta. Mencionar el nombre de los que tienen abierto. lo que pasa es que tengo que salir de la Profe, diapositiva. Ajá, mira, en la parte de abajo donde dice participantes, sí, ahí estoy. le das ahí, buscas mi nombre, Wilson Enrique Serrano, Ya lo busqué, listo. ahí le das encima de mi nombre, ahí aparecen tres punticos Sí, ya. y ahí creo que aparece una opción, Ah, no sé si sí, te deje, hacer anfitrión, ya lo vi, listo. no, anfitrión no, coanfitrión, creo. No, pero no me da, Gabriel, permití, gracias. Ya va, déjame, Wilson Enrique. Me da anfitrión, pero más nada. Permitir anclaje, quitar. Yo creo que es anfitrión, hacer Bueno, démosle anfitrión. ahí, si no le quita la opción de compartir, listo. ¿Desea cambiar el anfitrión a Wilson Enrique Serrano? Le voy a decir que sí, ¿cierto? Le quité la presentación. Bueno, ya lo puse por allí, vamos a ver. Ah, no, pero se me fue la pantalla. Intenta ahí compartir, por favor. Sí, tengo que volver a dar compartir presentación de la unidad. ¿Listo? Ok. No, tengo que salir de aquí y dejar de compartir. Listo, ahora sí. Bueno, entonces terminamos esta parte de la coherencia. Volvamos. Estamos hablando de, retomamos, quería terminar a las 8:15, ahora vamos a terminar 8:20 y vamos a tener 10 minutos de conversa. Entonces les decía que una vez que se tiene el texto escrito, ya con todas las ideas puestas, necesitamos entonces revisar la cohesión léxica y gramatical y la coherencia. Y en la coherencia hay un aspecto que tiene que ver con los marcadores discursivos que establecen la relación lógica entre las ideas. Un poco lo que se usa como palabras de enlace, que tiene que ver con las palabras también, además, asimismo, etcétera, etcétera. Entonces, entre los mecanismos de cohesión les decía que tenemos la cohesión léxica y la cohesión gramatical. Gracias. La cohesión léxica tiene que ver con la selección del mismo ítem léxico 2 veces. Por ejemplo, cuando yo digo, las estrategias metodológicas las requiere el docente para enseñar. Estas estrategias, entonces, sirven para el aprendizaje. Entonces, la palabra estrategia funciona como cohesión léxica porque la estoy repitiendo 2 veces y no es que el texto está mal escrito, simplemente uso lo que se llama el mismo ítem léxico en 2 oraciones distintas, ¿no? Y los elementos lingüísticos que conectan todas las partes de la oración y le dan coherencia tienen que ver con la cohesión gramatical, como por ejemplo la elipsis, el uso de la anáfora, la catáfora, un poco lo que tiene que ver con dónde va la palabra antes del texto, después del texto. Vamos a ver un ejemplo allí para entenderlo un poquito mejor esa parte ya. Entonces, en el ejemplo de cohesión léxica y gramatical. Por ejemplo, las estrategias pedagógicas deben permitir la solución de problemas del proceso educativo. Las estrategias, según Guerra, en los paradigmas actuales, entonces fíjense que ahí tenemos un ejemplo de cohesión léxica con el término las estrategias. Esa unidad sintagmática funciona como una cohesión léxica y fíjense que no es que le da muy bien, se da muy bien lectura al texto porque la palabra estrategias funciona como cohesión léxica.
Pero si yo digo, las estrategias pedagógicas deben permitir la solución del problema del proceso, la solución del problema del proceso educativo. Estas, según Guerra, cambio la palabra estrategia por estas, ya ahí no deja de ser cohesión léxica y estas funciona como cohesión gramatical, porque se refiere al mismo término que está nombrado precedentemente. Y ahí aparece, en los paradigmas actuales, aparece un cero, deben estar más enfocadas. Ese cerito que aparece ahí es una elipsis, que yo ahí debería ir, las estrategias deben estar más enfocadas, pero yo la elimino, no la nombro, porque está muy cerca del referente, y utilizo lo que se llama elipsis, que es elidir o eliminar la palabra para que el texto no quede tan pesado. Fíjense que tengo varias elisiones dentro de ese ejemplo. Como ven, en color rojo aparecen lo que es la cohesión léxica y en color morado aparecen ejemplos de cohesión gramatical. Cuando decimos abajo, por ejemplo, para lo cual las estrategias se deben organizar en experiencias y yo ahí no nombro las estrategias, entonces estoy utilizando una elipsis. Se deben organizar experiencias en experiencia didáctica para el desarrollo del niño, acorde con su edad y en el marco de actividades lúdicas que permitan la participación del niño. Ahí vuelve a aparecer una cohesión léxica para que este se refiere al niño, nos referimos a una anáfora, a una catáfora, perdón, que tiene que ver con el niño. Entonces, eso es una cohesión gramatical. Este es un tema que ustedes tienen que revisar y profundizar un poco en los temas en los recursos de temas de la plataforma del curso Redacción de Texto. Yo les hice, cada tema tiene su propia teoría allí para que la revisen. Entonces, la cohesión léxica y la cohesión gramatical nos permite ayudar a la corrección del texto. Por otro lado, pues aparece todo lo que son el uso de mayúsculas, todo lo que tiene que ver con la normativa lingüística y esa cosa, pero como ya les dije, eso se hace de último. De hecho, yo le digo mucho a mis estudiantes, aquellos que soy director de tesis o a los estudiantes que asesoro, por favor, la corrección de última. Primero vamos a escribir todas las ideas. Hay que leer mucho sobre el tema, escribir ideas, ponerlas en el texto escrito y después viene la corrección. Ustedes saben muy bien que hoy día ya estas cosas de las correcciones, existen correctores que se encargan desde el punto de vista de las herramientas tecnológicas ya de hacer estas correcciones. Pero por supuesto que el escritor es el responsable de su propio texto. Entonces, otro aspecto importante tiene que ver con la planificación del texto. Ya un poco como les decía, primero vamos a poner las ideas. Para poner esas ideas tenemos que tener un tema. Para poner por escrito las ideas tenemos que tener el tema que vamos a hacer, del cual vamos a escribir. Y por eso es que la primera actividad de esta asignatura está relacionada con escribir sobre un parrafito de 3, 4, 5 líneas sobre cuál va a ser su tema de investigación o ideas de dónde va a surgir el tema de investigación. Una vez que yo tengo esas ideas, tengo que pensar que el texto de una tesis doctoral va a estar dirigido básicamente al estudiante y a docentes, y sus lectores principales van a ser el director de tesis o asesor si lo tienen, el asesor externo o interno y los evaluadores posteriormente. Estos son sus lectores potenciales. El estilo de escritura, cada estudiante o cada persona tiene un estilo de escritura y por supuesto uno tiene que adecuar el texto a los posibles lectores. Entre los tipos de texto que profundizaremos en el tema 2, vamos a hablar del ensayo, el informe, las tesis doctorales y los artículos científicos. De esto, de la tipología textual, va a ser básicamente la clase del próximo sábado 7
de octubre. Bueno, no quiero seguir hablando para ver si nos damos siquiera 7 minuticos para escucharlos a ustedes, oír preguntas y luego a las 9:15 continuamos cuando se cierre este sistema. Yo inmediatamente les voy a enviar el enlace, programo la clase de las 9:15 y les envío el enlace al WhatsApp. Entonces, oigo preguntas. Pueden abrir micrófono, el que vaya a hablar. Listo, lo escucho. Perdón, profe, quedó silenciado. Ajá, Octavia. Muy buenos días, me presento para mis compañeros. Mi nombre es Octavia. Sé que el tiempo es breve y pues, lo trataré de hacer. Pues son varias preguntas, pero por ahora la primera pregunta es: ¿este material que tú compartes, profesor, lo vamos a encontrar en la plataforma, las diapositivas? Sí, sí, ya yo las quité porque estaban desde el semestre anterior, entonces estas las subo en el día de hoy. En el transcurso del día de hoy subo este recurso de las diapositivas. Listo. Ok, por ahora es esa porque tengo una inquietud, pero creo que esa me la aborda ya es la coordinadora como tal y es la parte de los seminarios y toda esta cuestión, pero creo que ahí ya voy en un aspecto diferente, entonces lo charlaré con ella personalmente. Muchas gracias. Ah, sí, sí, lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas, sí es con la doctora Fabiola, que es la coordinadora. No, no es administrativo, sino es que hablaron de la parte de los seminarios para saber qué tipo de seminarios sí se aprueban, no se aprueban, porque quedé como divagando en ese aspecto. Ah, ok, no, pero los seminarios doctorales son los que cursan ustedes como unidades curriculares, ¿sí? Esto que están cursando. Y ya aparte están los congresos, lo que tiene que ver con congresos, con publicaciones, en revistas indexadas, con toda esa cosa, de eso es, vamos a conversar la próxima clase, que ya tengo incluso el material para el evento que creo, un evento que va a ser en el Caquetá, que va a ser un congreso. Entonces, allí vamos a conversar sobre eso. ¿Qué tipos de congresos son aprobables? Todos los que sean aprobados por universidades. Pero de eso pues hablamos y profundizamos un poquito en la sesión del sábado 7. Pero muy buena la pregunta, interesante porque sí, ustedes tienen que asistir a eventos, tienen que asistir a publicar artículos, tienen que hacer una serie de tareas, llamémoslas así, que son obligatorias para obtener su título doctoral. Y la tercera y última, profesor, tú nos vas a acompañar en la posible idea de la línea de investigación, es decir, ya ir, como tú dices, eligiendo el tema central de la tesis doctoral, o esto es una área aparte. No, ahorita en esta asignatura, ustedes terminan esta asignatura con el tema de la tesis doctoral. Eso van a hacer conmigo, vamos a tener grupos de trabajo. Ahora las 9:15 vamos a ver cómo nos vamos a organizar para discutir cada tema en grupos, etcétera, etcétera. Elizabeth Ruiz, ¿tiene levantadita la mano? Sí, señor, buen día. Mi pregunta es con respecto al trabajo que hay que entregar mañana, ¿no? El 1 de octubre, domingo, que empezó el 25 al 1, será el de mañana. Un escrito sobre la idea del objeto de investigación de cada participante. Ese es el punto que hemos de entregar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya tenemos el diseño de portada, que ya está, digamos, ya lo tenemos listo. Mi pregunta del escrito, ¿hay un mínimo digamos, de cantidad del contenido? Eso, bueno, ya comenzamos con la actividad de las 9:15. A las 9:15 tenemos una sesión exclusiva para las tareas, las actividades que ustedes van a entregar. Pero esta primera actividad que van a entregar no me van a plantear problemas, no van a empezar no, es solo, por ejemplo, si yo quiero, si tengo una idea en mi profesión de que los niños tienen problemas para el aprendizaje de los números en matemática, entonces escribo esa idea de lo que yo quiero trabajar. Pongan la idea en un párrafo
máximo 5 líneas. En un parrafito pongo la idea. Esta primera entrega es una idea de lo que va a ser la investigación para, a partir de los trabajos de grupo, que luego los organizamos, discutir todas esas ideas y cada uno seleccionar su tema, ¿vale? Pedro Elías, ¿tienen la mano levantada? Si se nos cierra la sesión, ya saben que continuamos a las 9:15. Bienvenido, Pedro. Muy buenos días. Profe, la situación es la siguiente. Cuando hablamos de la redacción de la temática que vamos a trabajar, también sería importante establecer ya ese párrafo que usted nos está diciendo para presentarlo a nivel ya de publicación. No. Esto es para solo la tarea, para poder en esta primera actividad que ustedes deben subir a la plataforma sí o sí por obligación, para poder empezar. Yo reviso eso, todas esas ideas, las reviso mañana domingo, una vez que ustedes la carguen. Y eso es solo de consumo interno para nosotros, para ustedes y para mí. Ah, vale. Muchas gracias, Jefe. Perdón, Sí, profe, perdón, no se preocupen cómo les va a quedar escrita esa idea. No se preocupen que yo no le voy a corregir ortografía ni nada de eso. Quiero ver es la idea puesta ahí. esa Ajá. actividad va hasta el martes, ¿verdad? Sí, no, tiene fecha de cierre, pero conmigo no tienen problema ok. si la ponen un poquito Antes. después, no hay problema. Listo. Cristian tenía... Doctor Pablo, buenos días y a los compañeros. Sí, es que inclusive tenía una duda porque pues, yo ingreso aquí a la plataforma y tenemos aquí tarea 1, idea de investigación, y nos dice precisamente lo que mencionaba el compañero hace un momento, martes 3 de octubre. Entonces Sí. Ahí tenía... El martes 3, hasta el martes 3, pero no importa, si necesitan más tiempo, miércoles, jueves, no hay problema. No hay problema conmigo. Y bueno, vale, y otra duda, es que ahí en los criterios para la entrega de la evaluación, bueno, nos dice que un texto mínimo de palabras y máximo de 200. Y O sea, hace un momento pues nos mencionaba que en 5 renglones, o sea... 200 palabritas es como un párrafo. 200 palabras, que Sí, máximo es listo. un párrafo. Es un párrafo. Vale, entonces una idea muy general de lo que pretendamos hacer. Sí, una idea muy general. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Entonces, cerramos para grabar la sesión, y continuamos a las 9. Profe, Ya tenemos una pregunta. Listo, hágala. Respecto a la clase, todas estas diapositivas, preguntaron por las diapositivas, se van subiendo a la plataforma. ¿Las grabaciones de la clase también? También, sí, también. Por eso es que no podemos tener inmediatamente la sesión siguiente, sino hasta las 9:15, porque dura transfiriendo la clase a la grabación, ¿vale? Entonces, cerramos ahorita y continuamos a las 9:15, ¿le parece? Entonces, tómense un cafecito, descansamos y luego les doy el enlace por el WhatsApp. ¿Listo? Profe, una pregunta, profe, disculpe. Sí, listo, Aló. dime, Jorge, que tenía la mano levantada. Sí, disculpa. Lo que pasa, bueno, he estado revisando el tema de las líneas de investigación y entonces de pronto, ¿en qué espacio nos dan una orientación de pronto a qué línea puede corresponder la idea que nosotros tenemos para el tema del trabajo? En los trabajos de grupo. Clase se va a dar? En los trabajos de grupo. Los trabajos grupales vamos a conversar un poco si el tema se ubica en las líneas de investigación o no. Ok, listo. Gracias. Listo. Cerramos entonces, ¿vale? Porque se nos va a cerrar aquí Profe, ¿entramos con otro lino o continuamos con el mismo? Disculpe. Pues no sé si continuamos con el mismo, pero fue que la clase de anteriores, cuando iban a entrar con el mismo link, no aceptaba. Entonces yo mejor programo la clase ahorita y se las envío, le envío el nuevo link, ¿vale? Para no tener problemas. Listo. No, Zoom siempre cambia los links. Sí, porque Zoom los cambia, entonces eso es un problema. Exactamente. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en contacto a las 9:15. Listo, gracias. Nos comunicamos. 9:15.